¿Cómo están, muchachos? Espero que estén bien, que estén en cuarentenados, que nadie tenga coronavirus. Espero que todo ande bien. Ah, Esta es la clase del jueves, hoy que es del jueves 26 de mayo, de marzo. Aunque a este paso, por lo visto, vamos a terminar de ver el semestre así. Bueno, muchachos, estamos viendo el tema de monopolio. Esta clase pues no la voy a subir en la fecha que es, sino más adelante para que no tengan, porque he visto que se han atrasado, entonces para que se puedan adelantar. Listo. Este tema del monopolio es un tema bastante chévere, pero tienen que ponerle bien cuidado porque pues digamos no es lo mismo que estar en una clase explicando, ¿sí? Entonces yo trato de ser lo más explícito acá y repetir las cosas varias veces para que lo entiendan. Si no, pues pueden devolver el video, si no, pues hacer las preguntas al correo y yo les respondo. A ver qué. ¿Listo, muchachos? Eso es. Bueno, entonces, la clase anterior quedamos en cómo maximizaba precios el monopolio, ¿cierto? Entonces vamos a retomar allí, donde quedamos, cómo maximizar precios del monopolio. Vamos a acercar esto. Maximización de precios del monopolio. Maximización de beneficios, perdón. ¿Listo? Entonces, muchachos, habíamos dicho que el monopolio es una sola empresa. Esta sola empresa se dedica a producir todo lo que el mercado necesita. Esto corramos para acá. Y en el mercado pues existe la demanda que se comporta de una manera tal cual. Habíamos dicho que en este eje tenemos costos e ingresos del monopolio. ¿Listo? Y aquí tenemos en este eje, como siempre, la cantidad. ¿Listo? Esto habíamos dijimos que la curva de precios es la misma curva de demanda en el monopolio. Es decir, que esta es la curvita de demanda y es mi misma curva de precios. ¿Sí? Ya la embarré. La curva de demanda. Dijimos que vimos en la tabla con los datos, vimos que el ingreso marginal del monopolio siempre es menor que el precio. Por lo tanto, la curva de ingreso marginal está por debajo de la curva de precios o la curva de demanda, pero parte en el mismo punto. ¿Listo? Ingreso marginal. Ingreso marginal. ¿Listo? Y por otra parte, tenemos que el costo marginal sí se comporta de la misma manera que se comporta con el mercado competitivo. Se comporta así. ¿Listo? Este es el costo marginal. Este es el costo marginal. Y tenemos nuestra curva de costo total promedio. Nuestra curva de costo total promedio, que tiene una forma de ¿qué? De U. Pero cumple con una condición, recordémosla. Ya deben estar aburridos porque ya se la saben de memoria. Que cortan el mínimo con el con el costo total. Eso así queda más bonito si les parece. Cortan el mínimo con el costo marginal. ¿Listo? Este es nuestro costo total promedio. Total. ¿Listo? Esto fue lo que habíamos quedado. Vimos que el monopolio maximiza sus beneficios ¿dónde? Aquí, en este puntico, donde él decide producir, ¿dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el ingreso marginal es igual al costo marginal. Si no entienden por qué, miren el video anterior. ¿Listo? Y acá
el precio de venta va a ser que el mismo a ese nivel de producción. Es decir, que nosotros decidimos producir aquí y el precio de venta es este de aquí. Es decir, que este es mi precio de venta y este es mi ingreso marginal. ¿Listo? Este es el precio y este es mi ingreso marginal o mi costo marginal también. ¿Listo? Eso es lo que habíamos dicho y se producen estas cantidades aquí que vamos a decir las cantidades Q. Hasta aquí decide producir el monopolio. ¿Listo? Eso era lo que era donde habíamos quedado en la clase anterior. Dijimos que en los mercados competitivos el precio es igual al costo marginal, pero en los mercados monopólicos el precio es superior al costo marginal. Y acá se ve, porque acá en este punto el ingreso marginal es igual al costo marginal y el precio es superior a ese valor. ¿Listo? ¿Qué vamos a continuar entonces viendo? Vamos a ver los beneficios del monopolio. Cómo se comportan los beneficios del monopolio y cómo calcularlos. ¿Listo? Ya sabemos cómo determinar dónde se maximizan sus beneficios. Ahora vamos a ver cómo determinan esos beneficios, del monopolio. Para poder ver los más beneficios en la gráfica, tenemos que recordar primero a qué son los beneficios. Habíamos dicho que los beneficios de una empresa son exactamente iguales a una empresa competitiva, ¿no? Un mercado monopólico, cualquier empresa de cualquier tipo, se calculan igual los beneficios. Va a ser que mis ingresos totales menos mis costos totales. ¿Listo? Entonces esto me queda así de la siguiente manera. Esto. Beneficios totales. El beneficio es igual a ingreso total menos costo total. Ahora, muchachos, así como lo hicimos con el mercado de competencia perfecta, esta expresión también podemos cambiarla, podemos alterarla para ver, porque aquí en la fórmula, en la gráfica no observamos ingresos totales y costos totales. Tenemos costo total promedio, costo marginal, ingreso marginal, demanda y esas cosas. ¿Qué podemos hacer? Yo puedo hacer esto matemáticamente. Divido todas las variables entre Q. Beneficios dividido entre... ¿Dónde estás? No. Es acá, es acá. Dividido Q es igual a ¿qué? A ingreso total dividido Q menos ¿qué? Menos mis costos totales dividido Q. ¿Listo? Entonces esto lo tenemos así. Aquí ya podemos mirar varias cosas. ¿Qué podemos decir? Que beneficios dividido Q es igual al ingresos totales dividido cantidades que son, muchachos, recordemos, ese es mi ingreso total promedio, menos ¿qué? Menos costos totales dividido Q, que es costo total promedio. ¿Cuánto me cuesta producir una unidad? Una unidad normalmente. ¿Listo? Entonces eso es. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos hacer para ya observar esto? Decimos que estos beneficios pasamos a multiplicar la Q y va a ser ingreso total promedio menos costo total promedio por Q, que son las cantidades totales.
¿Listo? Por costo total, perdón, por la cantidad producida. ¿Listo, muchachos? ¿Qué más podríamos hacer acá? Entonces, ustedes echen cabeza. ¿Qué más podríamos hacer? Respóndanse allá solitos en la casa, como cuando Dora le decía a uno de chiquito, digan, digan. Muy bien, muchachos, ya dijeron, listo. ¿Esto qué es? Beneficios es igual, porque acá no tenemos un ingreso total promedio en la gráfica. Tenemos que el precio. Recuerden que en un monopolio el ingreso total promedio es igual al precio y esto es superior al ingreso marginal y al costo marginal. ¿Menos qué? Menos costo total promedio por las cantidades producidas. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Ahora sí, con esta ecuación podemos evaluar cómo se ven los beneficios aquí en la gráfica. Si se dan cuenta, es la misma ecuación que para la empresa competitiva. Se calcula de la misma manera. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá nosotros, muchachos? Miren cómo funciona esto. Acá me toca borrar unas cositas para que haya mayor claridad. Voy a borrar esto que está aquí. Y voy a borrar esto de aquí. ¿Listo? Ven aquí. Pero ustedes hagan de cuenta que igual sigue estando la gráfica, ¿sí? Bueno, voy a hacérselas porque después, profe, no entendí, me perdí porque no vi. ¿Listo? Esto acá. Hostia. Listo. Y acá tenemos... ¡Ay, qué bonita! Ahí está bien. Ahí está bien la gráfica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula? Sabemos que estas son las cantidades que está produciendo el monopolio en el mercado. Estas son las cantidades, ¿por qué? Porque aquí el ingreso marginal es igual al costo marginal, pero el precio de venta fuera, ¿cuál es? Es este, que es superior a mi costo marginal. Es decir, que mi ingreso, a pesar que lo que yo recibo, mi ingreso marginal es igual a mi costo marginal, el precio de venta en el mercado es que superior. ¿Listo? Si no entienden por qué, pues revisen el video anterior, que ahí está toda la explicación del por qué. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo lo calculamos? A ese nivel de venta va a ser mi precio, menos que, mi precio es que toda esta altura es el precio de venta, menos mi costo total promedio. ¿Cuál es mi costo total promedio ahí? Pues va a ser este puntico de aquí. Este es mi costo total promedio a ese nivel de precios, a esa cantidad, perdón. Y entonces esto llega y me lleva aquí al eje vertical. Vamos a hacerlo con líneas rectas para que lo podamos colorear. Con líneas continuas, perdón. Que lo podamos colorear. Bueno, acá pongámoslo. Hostias. Vamos a hacerlo aquí. Este es mi precio. Y este es mi costo total promedio en esa cantidad. Listo, y acá. ¿Y esto qué pasa? Precio menos la cantidad, a esta altura multiplicado por qué? Por la precio menos costo total promedio, perdón, por la cantidad que produje. Entonces, o la cantidad producida es esto. Esta es mi cantidad producida. Por lo tanto, esta área que voy a marcar de color grisecito es los beneficios de la empresa. Toda esta área es los beneficios de la empresa. Base, la base que es Q por la altura que es P menos CTM que es costo total promedio. ¿Listo? Este es el resultado. Y así calculamos los beneficios del monopolio. ¿Listo? De esa manera, igualito que como calculamos los beneficios de la empresa competitiva. Ahora recordemos, tenganlo presente, se usa la curva de precio o la curva de demanda del monopolio para calcularlo. ¿Listo? No se confundan con el ingreso y el costo marginal. Este punto solo me determina cuánta cantidad produzco,
pero el precio de venta es el que está por encima de ese precio. ¿Listo, muchachos? Eso es muy importante que lo tengan presente. ¿Listo? Con base en esto que acabamos de observar, vemos que los precios en un mercado, en un monopolio, se determinan de una manera muy distinta a los mercados competitivos. Un ejemplo que nos pone el libro de cómo entender esto es los mercados de medicamentos, ya que en un mercado de medicamentos usted consigue tanto competencia perfecta, porque hay muchas empresas que producen un medicamento, como monopolios, es decir, una única empresa que produce medicamentos. ¿Qué pasa? Cuando por lo general, este ejemplo creo que ya se los había dicho en clase, pero para que lo entendamos mejor. Por lo general, cuando una empresa hace un nuevo descubrimiento de un medicamento, ¿qué hacen ellos? Ellos se van donde el gobierno y piden una patente, y si se comprueba que ese medicamento es 100% nuevo, esa persona, esa compañía va a recibir, eh, va a recibir va a recibir una patente, que esa patente dura por 20 años para que ellos sean los únicos, la única empresa que pueda producir ese medicamento. Eso es un monopolio. Así sea solo un medicamento, es el monopolio de, no sé, marihuanita medicinal Doña Gloria. Entonces, marihuanita medicinal Doña Gloria solo puede producir el laboratorio Doña Gloria MK. ¿Listo? Medicamentos totalmente confiables. No digo que me haya copiado de algún comercial, pero bueno, eso es. ¿Listo? Entonces, marihuanitas Doña Gloria son los únicos que pueden producir ese medicamento. ¿Qué pasa cuando después de los 20 años caduca la patente? Pues entonces cualquier empresa puede fabricar y vender ese mismo medicamento. ¿Qué pasa? Pues al momento de que todas las empresas van a ver ver que la patente caducó, pues muchas empresas van a querer producir ese mismo medicamento. ¿Qué pasa con el precio del medicamento cuando caduca la patente? Pues obviamente eso lo vamos a ver aquí en una grafiquita para que lo entendamos. Primero, como las empresas, como el monopolio, cuando tiene la patente, está maximizando sus beneficios, producen una cantidad donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, pero se vende a un precio mucho mayor que este costo, entonces tiene máximos beneficios. ¿Qué pasa? Cuando esta patente caduca, las empresas van a ver que se tienen beneficios de producir ese nuevo medicamento. Por lo tanto, las empresas tienen incentivos, ¿se acuerdan? ¿Incentivos para qué? Para entrar en el mercado. En el largo plazo, las empresas deciden entrar al mercado porque tienen incentivos para producir ese nuevo medicamento. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la misma curva de demanda. Hostia. A ver que este péndulo va bastante gallo. Entonces tenemos la curva de demanda, que me parte de acá, la curva de demanda. Vamos a ponerla acá. Curva de demanda, le voy a poner una D más. Tenemos también la curva de ingreso marginal, que parte en el mismo punto, pero está por debajo. Y tenemos, amigos míos, vamos a marcarlo acá. Y tenemos nuestra curva de costo marginal. Nuestra curva de costo marginal. Y aquí se van a sorprender. ¿Cómo es esta curva de costo marginal para este medicamento? Perfectamente elástica. Es decir, ¿qué muchachos? Piensen, ¿qué implica esto? Ya sé que como no les gusta pensar, pues igual van a esperar la respuesta. Este costo marginal perfectamente elástico implica que mi costo de producir un medicamento adicional es que constante. Y en realidad es así, porque miren, quienes producen medicamentos no es la señora de la esquina Doña Gloria. En este ejemplo es la señora Doña Gloria, también se llama la dueña de una multinacional de fármacos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las empresas que son tan grandes, digamos, en el caso de un medicamento, lo que les cuesta producir una unidad adicional es exactamente lo mismo siempre,
sin importar si están acá, les cuesta lo mismo producir una unidad adicional. Por lo tanto, su costo marginal es constante. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Mientras dura la patente, mientras está durando la patente, cuál es el precio de venta? Piensen y yo les voy dibujando acá para que entiendan. Primero, ¿dónde decide producir el monopolio? El monopolio va a decidir producir aquí, miren, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal porque ahí maximiza sus beneficios. Aquí, por lo tanto, esta es la cantidad que decide producir el monopolio. ¿Listo? Esta es la cantidad que decide producir el monopolio. ¿Y cuál será el precio de venta? Pues ese mismo en esa línea verticalmente, que supongamos que estas son líneas verticales. ¿Listo? Ese mismo precio, en esa misma dirección, este es el precio de venta del mercado. ¿Listo? Este es mi precio de venta del mercado. Con el monopolio, cuando hay un solo monopolio. ¿Listo, muchachos? Y ahí que están teniendo el monopolio, está maximizando sus beneficios. ¿Qué pasa? Cuando se pierde la patente, ¿qué pasa con el precio? Pues al entrar más personas al mercado, ¿qué pasa con la oferta? Pues la oferta se desplaza, ya sabemos todo eso. ¿Qué sucede? Que entonces al haber mayor producción, mayor oferta de ese bien, ¿qué pasa con los precios? Los precios tienden a caer. Y como ya es un mercado competitivo, ¿qué dijimos? Que en el mercado competitivo el precio es igual al ingreso marginal, igual al ingreso total promedio, y la empresa produce ¿hasta dónde? Hasta donde el precio es igual al costo marginal. Es decir, que ya en el nuevo mercado competitivo, mire dónde se produce. Aquí, voy a poner acá, a tratar de dibujarla. Eso es una Q de asterisco, mercado competitivo. ¿Listo? Una Q asterisco. Aquí es donde ahora están produciendo las empresas. Pero miren el precio de venta. El precio de venta cayó. ¿Sí? Por lo tanto que el precio disminuye hasta donde es igual al costo marginal. Se supone que esto se tiene que cumplir y en realidad esto se cumple en los mercados. Si se dan cuenta, los mercados, este ejemplo es fácil cuando la primera persona que inventó algo parecido al Advil, me imagino, digamos que el Advil, la empresa que produce Advil cuando el inventó el monopolio. Luego salieron los genéricos y los genéricos son mucho más baratos que el Advil, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí esos genéricos que nacen cuando se expiran las patentes. Sin embargo, cuando la patente expira, esto es muy importante, está relacionado cuando hablamos de que las personas piensan en términos racionales. ¿Listo? Las personas racionales piensan en términos marginales, la gente toma decisiones pensando en las cosas racionalmente. No, el monopolio no pierde todo su poder de mercado. ¿Qué es el poder de mercado? Afectar el precio, ¿no? El monopolio no pierde todo su poder de mercado cuando se le vence la patente. ¿Qué sucede? Algunos consumidores siguen siendo leales al monopolio. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué si Pedialit vale 15.000 pesos un tarrito de suero y hay una marca genérica que hace exactamente lo mismo, vale 5.000, la gente compra Pedialit? ¿Qué pasa? Las personas siguen siendo leales a la marca porque de pronto ya la han tomado por muchísimos años. Entonces, por lo tanto, el ex monopolio puede seguir poniendo un precio más alto que el precio de mercado. Porque aún así hay personas que están mirando, tienen presente de que esa marca la que ha estado con ellos es un tema de lealtad. Las personas han estado consumiendo esa marca todo el tiempo, entonces por lo tanto ellos ya no cambian sus decisiones de consumo a pesar de que haya precios más bajos.
¿Qué quiere decir esto? Que el monopolio todavía tiene un poder de mercado, ¿sí? Por lo tanto, puede fijar un precio más alto que el de sus competidores. ¿Listo? Esa es la respuesta ahí. Simplemente, ¿por qué persiste esto? Pues porque muchas personas no creen que el suerito de calle eh, haga lo mismo que Pedialite. Por lo tanto, como no hace lo mismo, entonces yo prefiero consumir Pedialite y Pedialite así sea más caro. Yo creo que es mejor que este, aunque este haga lo mismo y sea genérico. Y es lo que pasa con mucha gente cuando va a las droguerías. Compran lo más caro porque piensan que es mejor, pero en realidad los productos genéricos hacen lo mismo y tienen costos mucho más bajos. ¿Listo? Por lo tanto, las personas no creen que estos dos sean ¿qué? Sustitutos perfectos. ¿Listo? Espero que hayan entendido con ese ejemplo cómo funciona lo del monopolio y cómo pasa, cómo se diferencia con el mercado competitivo y cómo cuando un monopolio pierde la patente, cambia a ser el mercado competitivo, pero no pierde del todo su poder de mercado. ¿Listo? Espero que lo hayan entendido. Ahora muchachos, vamos a ver cómo son los costos del monopolio para el bienestar. ¿Se acuerdan que dijimos cuando empezamos a analizar lo del monopolio que vamos a ver cómo, si era deseable que hubiera monopolios en el mercado? Es un tema bastante importante. ¿Cuál es el costo de los monopolios para el bienestar? El costo de los monopolios para el bienestar. ¿Listo? Como estamos hablando de la economía del bienestar, ya estamos metiendo otra vez con la economía del bienestar. Tenemos que tener presente ya desde antes, porque se supone que ustedes pusieron cuidado en clase el semestre pasado, el corte pasado, perdón, o a inicios de este corte, si mal no estoy, de algo que eran las herramientas para evaluar cómo se afectaba el bienestar de una economía. Entonces, la pregunta acá clave es la siguiente. A ver cómo se hace acá. ¿Es el monopolio una buena forma de organizar el mercado? Ahí está la pregunta. ¿Es el monopolio una buena forma de organizar el mercado? No lo sabemos. No sabemos si es una buena forma de organizar el mercado. Lo que sí vimos es que, primero, a diferencia que un mercado competitivo, el monopolio tiene que un precio mayor que el costo marginal. Es decir, que el precio de venta es mayor que lo que le cuesta producir una unidad adicional. Obviamente, si lo miramos desde este punto de vista, para los consumidores el monopolio no va a ser deseable en el mercado. ¿Por qué? Porque tiene un precio muy alto, ¿sí? El precio es muy alto. Pero si lo miramos desde el punto de vista de los dueños de la empresa, del mismo monopolio, el monopolio es deseable precisamente porque tiene un precio muy alto y los beneficios son mayores. Entonces la pregunta, ¿es posible que los beneficios obtenidos por el monopolio sean mayores que el costo social que tienen que pagar los productores por tener ese precio tan alto? Es decir, ¿el monopolio es deseable para la sociedad como un todo? ¿Vale la pena tener monopolios? Para responder a estas preguntas necesitamos instrumentos para analizarlo. ¿Cuáles serían esos instrumentos para analizarlo? Pues fácil, el bienestar de un mercado lo podemos hacer mirando algo que se llama el excedente total. Y si no se acuerdan del excedente total, les recomiendo que o lean el capítulo 7 de Mankiw o revisen los apuntes, el excedente total. El excedente total se componía de dos factores, el excedente del consumidor más el excedente del productor. Recuerdan que cuando decíamos si queríamos analizar cómo estaba la situación del mercado, no podemos mirar solo el excedente del productor, porque solo tenía en cuenta a los productores, y el mercado está compuesto de consumidores y productores y oferentes, es lo mismo. Pero tampoco podemos hacer el análisis solo con el excedente del consumidor porque dejamos por fuera a los productores y cómo ellos se veían beneficiados
o perjudicados en un mercado. Por lo tanto, teníamos que mirar el excedente total, que es la suma del excedente del consumidor y del excedente del productor. ¿Listo? Entonces, el excedente del consumidor, ¿qué era? Habíamos dicho que el excedente del consumidor era cuánto está dispuesto a pagar de APR días por doquier, cuánto está dispuesto a pagar, disposición a pagar del consumidor menos el precio que realmente paga por el producto. Ese era el excedente del consumidor. Y el excedente del productor habíamos dicho que era el precio que ellos reciben por el valor monetario que ellos reciben por un bien menos el costo de producirlo. Menos el costo de producirlo. Pero en este caso tenemos que tener en cuenta que solo hay un productor. Miren, aquí nos va a cambiar un poquito el análisis. Aquí decíamos, es que tenemos que mirar que son muchos productores. Acá no, acá solo hay un productor y ese único productor es el monopolio. ¿Listo? Y esto dice de la siguiente manera. Cuando analizamos lo que habíamos visto, cuando analizamos el mercado competitivo mediante la economía del bienestar y cómo el planificador benevolente quería afectar el mercado, llegamos a la conclusión de que en el mercado competitivo la mejor decisión que maximiza el bienestar, el excedente total, era en el equilibrio. ¿Y el equilibrio que era? Donde la oferta era igual a la demanda y por lo tanto a las cantidades que se producían eran las mismas cantidades que se consumían, ¿sí? Y no solo era un resultado lógico, sino que también era deseable. Listo, decíamos que la mano invisible toma las decisiones individuales y genera que el excedente total, el bienestar común, se alimentaba del bienestar individual, de buscar el bienestar individual. Pero como aquí en este caso la distribución de recursos no es lo mismo porque solo hay una empresa, es decir, no podemos, ¿cómo se dice eso? Podemos intuir que no se maximiza el bienestar total en el monopolio porque solo hay una empresa que está produciendo eso. Y para entender esto, así como con el excedente del consumidor y todas esas cosas, habíamos dicho que había un planificador benevolente. Aquí vamos a verlo por una medida que la vamos a llamar la pérdida de peso muerto. La pérdida de peso muerto. Ahora, entonces nos dice el libro, pensemos primero que el monopolio está siendo administrado, por un planificador benevolente. ¿Listo? El monopolio está siendo administrado por un planificador benevolente. Por lo tanto, ese planificador benevolente está interesado no solo en los beneficios de la empresa, sino también en los beneficios de los consumidores. ¿Qué va a tratar de hacer este monopolio? Pues maximizar el excedente total, es decir, que el excedente total sea lo máximo posible. ¿Listo? Eso es lo que va a tratar de hacer este planificador benevolente. Y recordemos que el excedente total va a ser el precio que tiene el producto, porque es sumar estas dos ecuaciones, menos ¿qué? Menos los costos de los productores. Esa era la ecuación del excedente total. ¿Listo? Y para ello habíamos visto cómo lo miraba el planificador benevolente. Y habíamos dicho esto, que la oferta
que la oferta es la misma que el costo marginal, y la curva de demanda es la misma que el precio. Listo, eso es lo que habíamos dicho. Vamos a ponerlas más delgaditas las curvitas para verlo mejor. Tenemos acá la curva de costo marginal y tenemos aquí la curva de demanda. Listo, entonces, esta es mi curva de demanda y esta es mi curva de costo marginal. Listo, que es mi misma curva de oferta. Aquí podemos analizar esto. Entonces, ¿qué nos determina esta curva de demanda? Recuerden, acá tenemos que echarle cabeza no, porque yo les voy a decir todo y no tengo que hacerles pregunta. Si estuviera en vivo le preguntaría a Alfredo, a Augusto, a Chisao, a los que me gusta corchar siempre. Pero bueno, el caso es que como no estamos, entonces aquí yo les hago la pregunta, ustedes se responden en la casa, con seguridad todos tienen mal la respuesta. La curva de demanda, ¿por qué está determinada? Por la disposición a pagar de las empresas, de los consumidores, perdón. Es decir, que miren, el consumidor, supongamos que estamos aquí en esta producción Q, en una producción Q, esta producción Q1, donde decimos, voy a usar el lapicito, donde decimos que aquí en Q1, este es el valor que los compradores están dispuestos a pagar por un bien, ¿sí? Es decir, aquí este es el valor para los compradores. Vamos a hacer más pequeñita esta letra. Listo. Este es el valor para los compradores en este caso. Listo. Este es mi valor para los compradores. Pero este de acá, este que va a ser de rojito, este de aquí, es que ¿cuánto le cuesta producir aquí en el monopolista? Es el costo para el monopolista. ¿Listo? Es el costo para el monopolista, este puntico de aquí. Es decir que en este punto lo que están dispuestos a pagar los compradores va a ser mayor que lo que le cuesta al monopolista producir. Por lo tanto, ¿qué sería ¿qué sería bueno? Pues que si yo puedo, están dispuestos a pagar más, aquí puedo, si aumento la cantidad, pues entonces mi costo de pronto aumenta, pero todavía la gente está dispuesta a pagar más que lo de mi costo. Y se va a desplazar, ¿qué debería hacer yo? Aumentar la cantidad de producción, porque lo que están dispuestos a pagar los compradores es mayor que lo que me cuesta. ¿Y qué pasa? Que el excedente total, ¿se acuerdan? Era la suma del área entre estas dos curvas. Aquí una línea por acá. Es decir, que el excedente total se va a aumentar. ¿Listo? El excedente total aumenta cuando aumenta la cantidad de producción porque el precio cae y va a haber más gente. ¿Qué va a pasar? Los consumidores van a estar beneficiados porque van a poder comprar a un valor menor que el que están dispuestos a pagar. Y toda esta gente que está acá, que no puede comprar porque está dispuesta a pagar solo esto, pero el precio está acá, ahora va a poder comprar porque el precio va a empezar a disminuirse. ¿Listo? Y acá mis costos van aumentando, pero aún así estoy recibiendo más que lo que me está costando. ¿Listo? El precio es más que lo que me está costando. ¿Todos claros hasta ahí? ¿Qué pasa si estamos en el caso que estamos por encima de esa intersección? Es decir, estamos aquí en Q2. Estamos aquí en Q2. Quiere decir, no voy a escribirlo otra vez, sino que miren la flechita. Quiere decir que en esta cantidad
Este es lo que yo estoy dispuesto a pagar. Esto es lo que yo estoy dispuesto a pagar, este puntico de aquí, ¿listo? Pero esto es lo que le cuesta al monopolio producir ese puntico, producir esas unidades adicionales. Es decir, que por lo tanto, como me cuesta más producir esa unidad adicional que lo que van a pagar, ¿cómo se va a beneficiar el mercado? Si yo reduzco la cantidad de producción. ¿Por qué? Porque al reducir la cantidad de producción me estoy ahorrando más de lo que voy a recibir. ¿Sí? Por lo tanto, como el valor para los compradores es menor que el costo para el vendedor, si yo reduzco mi cantidad, voy a mejorar el excedente total, porque lo que están teniendo es pérdidas los productores. Listo, eso es en ese tire de afloje, digamos a la misma definición que habíamos tenido en la, esa es una Q y esto es un asterisco. Digamos a la misma conclusión que habíamos tenido cuando estudiamos la economía del bienestar. Que ¿dónde se maximiza el bienestar económico? Pues en la intersección, porque aquí, mire, acá la gente está dispuesta a pagar lo que me cuesta producir una unidad adicional. Entonces, en la intersección tenemos que allí se maximiza el bienestar total. ¿Listo? Eso es lo que habíamos determinado. Entonces, ¿qué haría un planificador social? Pues él determinaría que el punto donde se maximiza el excedente total va a ser allí donde el costo marginal es igual al precio. Y por lo tanto, como este precio se transmite a los consumidores como una señal de cuánto le cuesta al monopolio producir, ellos van a comprar ¿qué? La cantidad eficiente. Recordemos lo de la eficiencia. Ellos van a comprar la cantidad eficiente en el mercado. Esta cantidad es eficiente, ¿por qué? Porque satisface a los consumidores que están dispuestos a pagar el valor por encima y en los que están dispuestos a producir por debajo de esa producción. ¿Listo? Por lo tanto, esta es mi cantidad eficiente. Esto es lo que decide producir, donde decide el monopolista, el planificador benevolente, que debería estar así. Sin embargo, para evaluar los efectos, del planificador, del monopolio, pues entonces vamos a comparar cómo se ve el monopolio comparado con este resultado. ¿Listo? Tenemos que poder comparar estas dos condiciones. Entonces volvemos a hacer la grafiquita más bonita. Lo siento. Listo. ¿Qué tenemos otra vez? Ostras. Listo. ¿Qué tenemos acá? Lo mismo. Mi curva de costo marginal. Vamos a agrandar la eléctrica otra vez. Mi curva de costo marginal. Tenemos mi curva de demanda. Que es la del monopolio. Que es la misma del mercado porque solo es una empresa. Y ya sabemos que en dónde debería producir el monopolio. El monopolio debería producir aquí. Porque aquí, ¿qué pasa? Aquí en este punto, en ese puntico, es donde se maximiza el excedente total. ¿Listo? Eso ya lo entendimos. ¿Listo? Ahí es donde debería producir el monopolio. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Que eso no funciona de esa manera. El monopolio llega y mira sus costos marginales y dice, no, mano, mire, mi ingreso marginal, mira sus ingresos marginales
y sus costos marginales, y él dice, yo decido producir no acá, yo no produzco Q asterisco, yo decido producir es acá. Bueno, acá. Yo decido producir aquí. Este es mi punto de producción. ¿Listo? Este es mi punto de producción que vamos a llamar Q de monopolio. Esta es la cantidad que produce el monopolio. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, para entender esto, ya casi acabamos muchachos, si nos damos cuenta, el monopolio produce una cantidad menor a la cantidad de eficiencia del mercado. Es decir, el monopolio produce una cantidad inferior a la que socialmente es eficiente. Esa es nuestra primera conclusión acá. Vamos a anotarla para que no se les olvide. El monopolio produce una cantidad inferior a la socialmente eficiente. ¿Listo? Eso es el problema. ¿Qué podemos ver acá también? Que la ineficiencia del monopolio está también relacionada con su precio. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué pasa? Como el monopolio establece un precio más alto, que es este, muchachos, recuerden, un precio más alto. Miren cuál es el precio del mercado competitivo. Acá, este es el precio que equilibra y que maximiza el excedente total, pero no, el monopolio decide producir ¿qué? Decide que su precio de venta es aquí. Este es su precio de venta. Bueno, no voy a hacer estas líneas porque si no los confundo un poco más. Este es el precio de venta del monopolio, ¿sí? Este es el precio de venta. Vamos a ponerlo aquí. Precio de venta del monopolio. Listo. Voy a hacerlo más bien con el lapicito. Ese es mi precio de venta. Listo. Del monopolio. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos consumidores, miren, estos consumidores acá están dispuestos a pagar un precio mayor, miren, mayor al costo de producir, pero no están dispuestos a pagar el precio que está poniendo el mercado. Es decir, ellos están aquí, valoran el bien, miren, pongan mucho cuidado muchachos, ellos valoran el bien más de lo que cuesta producirlo, pero no lo valoran lo suficiente como pagar esto. Es decir, cuando esta gente como valora más el bien, lo compraría porque el costo de producirlo es menor, ellos no lo compran. ¿Por qué? Porque su precio de venta es mucho mayor. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que la ineficiencia del monopolio es porque no produce la cantidad que el mercado está requiriendo. Si él produjera mayor cantidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Pues entonces los consumidores podrían consumir a un precio menor. Pero no, porque su decisión ¿dónde es? Donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Esto impide que pasa que muchas ventas, intercambios entre productos y dinero no se realicen con todas estas personas que están dispuestas a pagar un precio menor a este, pero miren, en esta lineecita que yo voy a dibujar, todas estas personas están dispuestas a pagar un precio mayor al costo marginal, pero menor a este precio. Toda esta gente, es decir, pierde excedente porque no participan en el mercado, es decir, su excedente es cero porque no participan en el mercado. Esto que vemos aquí, muchachos, esto que vemos aquí y esto que voy a encerrar aquí y que lo voy a pintar. Aquí. De color verdecito. Este triangulito de acá.
ese triangulito de acá es lo que vamos a llamar, adivinen cómo, pérdida de peso muerto. Este triangulito es lo que vamos a llamar la pérdida del peso muerto. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que este triangulito que tenemos acá, muchachos, este triangulito que tenemos acá, es lo que el excedente total está perdiendo, porque hay personas que no pueden consumir a ese precio, a pesar de que el monopolio podría vender porque está vendiendo más bajito, a un costo marginal menor. ¿Qué pasa? Las personas no pueden consumir a pesar de que el costo marginal es menor. ¿Por qué? Porque el precio es mucho mayor. Y esta reducción es lo que se experimenta en el bienestar total. Este triangulito de pérdida de peso muerto es lo que se experimenta en el bienestar total de la economía. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, si le ponemos atención a esto, muchachos, este triangulito de esta pérdida de peso muerto es muy parecida a cuando hablábamos de los impuestos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los impuestos, miren su cuaderno, teníamos un triangulito muy parecido a este? Que se perdía por causa del impuesto, y eso que era el impuesto que se llevaba el gobierno, ¿cierto? Ese valor era lo que se llevaba el gobierno, el valor del impuesto, lo que recaudaba, perdón, eso era lo que perdía el mercado, el bienestar. El área, había otra áreacita que decíamos que era el impuesto que se llevaba el gobierno. No vamos a entrar en esos detalles porque pues eso ya lo vimos y ustedes pueden estudiarlo en su cuaderno. Sin embargo, ¿qué pasa? Como debido a que el monopolio tiene un poder de mercado estableciendo el precio más alto, pues genera un efecto similar a que si tuviera un impuesto. Recuerden, esta distancia habíamos dicho, lo voy a poner en rojo, esta distancia habíamos dicho que era el impuesto, cuando hablamos de impuestos. Si ven, el precio es mayor que el ingreso marginal y que el costo marginal. Decíamos que esto era un impuesto que ponía el gobierno. ¿Qué sucede? Pues que ese impuesto es como el monopolio pone el precio más alto, pues es como si prácticamente hubiera un impuesto. Y por eso genera esta pérdida de peso muerto que reduce el excedente total. Por lo tanto, acá es lo mismo, tener un monopolio es lo mismo que tener un impuesto. Solo que este dinero no se lo queda al gobierno, se lo queda ¿qué? El productor. Es como si le pagáramos un impuesto adicional al productor por ser un monopolio. ¿Listo? Por lo tanto, tenemos que el monopolio pues se lleva ese ingreso, ese precio adicional, y ese precio adicional genera que estas personas de acá no puedan consumir al precio que está en el mercado. ¿Listo? Porque el precio es mayor que lo que ellos están dispuestos a pagar. Listo, muchachos, y bueno, creo que hasta ahí es suficiente. Si han tenido preguntas o dudas, todavía no hemos terminado. En la otra semana vamos a ver lo de si es bueno el monopolio, a pesar de que ya estamos viendo que no es tan bueno el monopolio. ¿Por qué? Porque produce una cantidad inferior a la que se necesita en la sociedad, a la que es eficiente en la sociedad. ¿Listo? Y genera una pérdida de peso muerto en el excedente total. ¿Listo, muchachos? Bueno, eso está ahí. Espero que si tienen preguntas o algo, me avisen por el correo, muchachos. Y estaré pendiente a ver si estoy respondiendo las preguntas por correo. ¿Listo? Espero que estén bien. Una feliz tarde, feliz noche, feliz mañana y cuídense.